Bienvenidos al canal de Confianza Legal y Trámites, sus asesores jurídicos en la web. Continuamos conversando sobre los derechos de las personas con discapacidad. Anteriormente conversamos sobre qué son los derechos humanos, los principios que los rigen y por qué deben entenderse los derechos de las personas con discapacidad como derechos humanos. Porque evidentemente para hacer valer nuestros derechos debemos conocer dónde están previstos estos. Ahora bien, en virtud de nuestra geolocalización, es decir, en la República Bolivariana de Venezuela, vamos a conversar ahora sobre los derechos de la persona con discapacidad en la legislación venezolana y comenzaremos con las previsiones de nuestra Constitución Nacional, comenzando con las previsiones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Pues bien, la Constitución está ordenada de la siguiente manera. Comienza con un preámbulo y luego vamos a encontrar 9 títulos. En los títulos podemos encontrar capítulos y secciones. Como información adicional, podemos comentar que tiene una disposición derogatoria, disposiciones transitorias y una disposición final. En esta oportunidad nos centraremos que establece el título tercero referido a los derechos humanos y garantías y de los deberes, específicamente en el capítulo 1 referente a las disposiciones generales. Es así como el artículo 19 instaura lo siguiente: el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligaciones para los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen. Fíjense lo importante de lo que vamos conociendo hasta ahora. El referido artículo establece que es de conformidad con la Constitución, que son las normas que estamos revisando en este video, los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República, ya conversamos en otros videos al respecto, y las leyes que los desarrollen, que lo vamos a tratar también en un video más adelante. Pues bien, dentro de este mismo capítulo vamos a hacer una connotación importante de las disposiciones insertas en el artículo 22 y 23. Fíjense que la disposición del artículo 22 se le llama título enunciativo. ¿Pero por qué? Analicemos el contenido de esta norma y entenderemos por qué se le denomina de esa manera. Entonces vamos a citar este artículo. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Fíjense que en el artículo anterior que habíamos comentado, el 19, se hacía referencia a tratados internacionales suscritos y también ratificados. Ahora, en este artículo 22 se hace referencia de manera mucho más amplia a instrumentos internacionales. En el ebook, cuya descarga es gratuita, dejamos un anexo en el que se establece que se entiende por convención, que se entiende por tratado y por instrumento internacional. Fíjense también que aunque estos derechos no estén desarrollados en leyes, eso no menoscaba el ejercicio de esos derechos. Ahora bien, revisemos rápidamente lo que establece el siguiente artículo, el 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público. Fíjense entonces que cuando se tratan de tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, se les da jerarquía constitucional y prevalecen dentro del ordenamiento jurídico interno. Esto es de acuerdo al principio que se denomina progresividad. Continuemos entonces a las previsiones del capítulo 5, que establece los derechos sociales y de las familias.
específicamente en el artículo 81, donde nos vamos a detener. Esta norma instaura que toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua de señas venezolana. Fíjense que esta norma habla de toda persona con discapacidad, pero también se introduce dentro del ordenamiento, específicamente en nuestra Constitución Nacional, el término necesidades especiales. Este término lo vamos a continuar observando presente en los distintos instrumentos legales que se han dictado a partir de 1999. Esto porque el resto del ordenamiento jurídico tenía que adecuarse a esos principios constitucionales establecidos en la Constitución que deroga a la de 1961, es decir, de acuerdo a los principios establecidos en la Constitución de 1999. Otra cosa que llama la atención de esta norma es que el Estado, con la participación solidaria de las familias y la sociedad, garantizarán el respeto a la dignidad humana, a la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias y promoverá la formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus condiciones. Fíjense que aquí esta obligación es solidaria entre varios sujetos, es decir, el Estado, principalmente, las familias y la sociedad. Es por ello que nosotros desde el canal de Confianza Legal y Trámites, cumpliendo con lo que es nuestra responsabilidad social, hemos decidido publicar este contenido. Llevémonos entonces de este artículo 81 el término discapacidad o necesidades especiales, para luego, al estudiar las leyes que desarrollan este principio, veremos por qué dentro de nuestro ordenamiento se habla alternativamente de estos dos términos. Ahora bien, es importante regresar rápidamente a este título tercero, capítulo 1 que veníamos comentando, pues nos llama la atención el contenido del artículo 21, específicamente de los numerales 1 y 2, porque no se permiten discriminaciones y porque la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Procedo a citar el artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, 1. No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Mientras que, como ya lo comentamos en el numeral 2, se establece: la ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva. Adoptará medidas positivas a favor de personas o grupos que puedan ser discriminados, marginados o vulnerables. Protegerá especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. Entonces, en lo adelante, cuando seas víctima de un abuso o maltrato como persona con discapacidad o una necesidad especial, como bien lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este es el fundamento que debes utilizar principalmente para denunciar que has sido víctima de este abuso o de este maltrato. Fíjense que en los videos anteriores hacíamos el comentario que es necesario que conozcamos dónde están previstos nuestros derechos como personas con discapacidad para hacerlos valer frente a quien pretenda menoscabarlos. Otra norma que me parece importante que se conozca
conozca, es el artículo 57 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Por qué? Porque establece una limitación al ejercicio de la libertad de expresión basado en que está prohibido emitir mensajes discriminatorios. Revisemos el contenido de esta norma, ubicada en el mismo título tercero, solo que esta vez vamos a revisar el capítulo tercero. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. Y aquí me voy a detener. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Fíjense que está sucediendo mucho que en redes sociales observamos mensajes con contenido discriminatorio que utilizan la condición o la discapacidad de un ser humano como motivo de chiste o de burla, y eso está expresamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico. Es decir, que podemos señalar como fundamento de la denuncia de este mensaje discriminatorio y citar el artículo 57 de la Carta Magna. Me permito hacer una pausa para recordarles que por favor, si les gusta este video, dejen un like y que también se suscriban al canal para que sigan obteniendo información tan valiosa como la que vamos publicando hasta el momento. Déjanos un me gusta haciendo clic en la manito arriba y suscríbete. Otra norma muy importante es la que establece el derecho a la educación. En el mismo título tercero, pero esta vez en el capítulo sexto relativo a los derechos culturales y educativos, encontramos el artículo 103. De esta norma quiero que nos llevemos esta parte de una cita que vamos a hacer. La ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privados de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Fíjense entonces que en lo que refiere al derecho a la educación, cuya norma base es el artículo 102, el artículo 103 prevé que la ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad. Este artículo también prevé que las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidos como desgravámenes al impuesto sobre la renta, según la ley respectiva. Esto es muy importante porque si ustedes son parte del sistema educativo, saben las debilidades con las que nos topamos. Entonces es importante conocer cuáles son las formas de ubicar recursos para ayudar a que se mantengan los proyectos educativos y los planteles educativos, sobre todo en aquellos que atienden a población con discapacidad o necesidades especiales. Otra norma que muy pocos conocen es el artículo 178 numeral 5, que comenta sobre los servicios de integración familiar de la persona con discapacidad al desarrollo comunitario. Esto como atribuciones del municipio, es decir, del poder público municipal. A mí me parece interesante que si alguien que trabaja dentro del poder público municipal conoce sobre estos servicios de integración familiar, sobre su existencia y la forma de ejecución de estos servicios, nos deje un comentario, porque hasta el momento quien les habla desconoce de qué manera las alcaldías, que en este caso representan a este poder público municipal, ejecutan esta atribución. Hasta aquí las normas que rigen los derechos de las personas con discapacidad previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En un próximo video analizaremos las leyes que desarrollan estos principios y determinaremos si estas normas que hemos comentado se adaptan a la evolución que ha planteado el ámbito internacional en lo que refiere al reconocimiento de estos derechos. Esperamos que este material te sea de utilidad y que lo compartas con aquellas personas que consideres necesario. Recuerda que, como ya lo vimos, de acuerdo al texto constitucional, somos corresponsables en lo que es la garantía de inclusión de las
personas con discapacidad. Para suscribirte a nuestro canal, haz clic sobre nuestro logo que está acá en un círculo, haces clic sobre la palabra que dice suscribirse y activas la campanita para recibir las notificaciones de todo el material que cargamos para ti. Igualmente, te dejamos la pantalla del siguiente video. Haz clic sobre él para ver de qué se trata.